para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Pedro dice eso en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Y aún así, ¿cómo fallamos nosotros en poseer todo lo que Dios nos ha entregado? Hay mucho más que Dios tiene para nosotros que nosotros aún no hemos obtenido debido a nuestro propio fracaso de poseer nuestras posesiones. Cosas que son nuestras por don divino de Dios. Dios nos ha permitido estas cosas, pero aún así, al igual que los hijos de Israel, debido a nuestra falta de fe, nosotros no estamos pisando ni reclamando todo lo que Dios nos ha prometido. Ese principio que leemos aquí, mis queridos, todavía es verdad. Todo lugar que pise tu pie, Dios te lo ha dado. Y fíjense, no es yo te lo daré, es yo te lo he entregado a ti, que les dice a ellos, ¿no? Las gloriosas promesas de Dios. Y solo lo que necesitamos hacer es ir y reclamarlo. Muy bien, Señor, tú lo has prometido y yo lo reclamo. Y comenzar a poseer nuestras posesiones. Tus dones. ¿Cuándo le pediste a Dios que te muestre tus dones? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Le has preguntado? ¿Sabes cuántas promesas de Dios hay para ti en la Biblia? ¿Has leído la palabra de Dios? ¿Te has empapado en saber qué tiene Dios para ti? ¿Cuál es el plan de Dios para ti? A eso me estoy refiriendo. Aquí está la profecía de que el día vendrá, el día del Señor vendrá, en la cual en el monte Sión habrá liberación y habrá santidad, y la casa de Jacob poseerá sus posesiones, sus límites serán expandidos, aquellos territorios que Dios les prometió a Abraham, a Jacob y luego también a Moisés. Ahora aquí hay una profecía de que el día vendrá, el día del Señor vendrá, en el cual allí en el monte Sión habrá liberación. Y esta liberación en el monte Sión es profetizada en otros pasajes del Antiguo Testamento, y también tenemos la referencia de Pablo en el libro de los Hebreos, cuando Dios dice que remueve la ceguera de la nación de Israel y comienza a tratar con Israel una vez más. También en Romanos capítulo 11 leemos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Así que hay una referencia a ese pasaje y a otros pasajes paralelos de los profetas cuando Dios habla del avivamiento de los últimos días del pueblo judío, cuando Dios los reclame nuevamente. Dios toma a su novia, Israel, y otorga nuevamente su bendición y su favor sobre ella. Vendrá de Sión el libertador, dice. Y habrá santidad, y la casa de Jacob tendrá sus posesiones. Sus límites serán expandidos, sus territorios. Lo que Dios le prometió a Abraham, lo obtendrán. Tú. Ora y ve qué es lo que Dios te ha dado a ti. Pídele al Señor. Ve cuando estás escuchando el mensaje: Señor,
¿qué significa esto para mí? Quiero saber, pero díselo de todo corazón. Puedes vivir toda tu vida en la iglesia sin saber cuál es la voluntad de Dios para ti y cuál es la bendición, cuáles son las bendiciones de Dios para ti. Versículo 18. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú porque Jehová lo ha dicho. O sea que Esaú será destruido sin remanente y Jacob, José y las tribus de Israel poseerán lo que Dios les ha dado. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Gaalad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. De manera que la profecía de Abdías básicamente se dirige en contra de Edom. Pero prosiguiendo al día del Señor, cuando Dios bendiga a Israel nuevamente, cuando el libertador esté en Sión y el Señor reine. Ahora, Edom es un ejemplo de todas las naciones que son contrarias o hostiles a Dios, porque nada puede romper la promesa de Dios de proteger a su pueblo de la destrucción total. Sí, vas a tener pruebas, vas a tener ataques del enemigo, pero no vas a ser destruido totalmente. Y esa es la promesa que tenemos nosotros de Dios, nosotros, su pueblo. Y ya para terminar, en el libro de Abdías vemos 4 aspectos del mensaje de Dios acerca del juicio. Número 1, estate completamente seguro que el mal ciertamente será castigado. Número 2, los que son fieles a Dios tienen la esperanza de un nuevo futuro. Sí, vas a tener pruebas, va a haber problemas, pero siempre tienes la esperanza. Número 3, Dios es soberano en la historia de la humanidad. Dios es soberano, Él reina. No importa que Maduro se sienta Dios, no importa que Fidel y ahora el hermano y ahora el nuevo se crean que son dueños de Cuba, por un tiempo. Dios es soberano. Número 4, el propósito final de Dios es establecer su reino eterno. Y que lo va a hacer, lo va a hacer. Los edomitas habían sido crueles con el pueblo de Dios. Eran arrogantes, eran soberbios y se aprovechaban de las desgracias ajenas, de sus hermanos. Cualquier nación que maltrate a las personas que obedecen a Dios será castigada, a pesar de lo invencible que parezca. Y estamos viendo naciones que están matando a los cristianos. Así que, de la misma manera, nosotros, viendo a Edom y viendo el juicio de Dios contra ellos, que hoy no existe, así que nosotros como individuos no debemos permitirnos
o no debemos permitir sentirnos tan cómodos con nuestras riquezas, con nuestras posesiones, con la seguridad que tenemos, que no podamos ayudar al pueblo de Dios en necesidad, a los hermanos que tienen necesidad, que no oramos por ellos, que no los ayudamos. Eso es pecado. Y debido a que Dios es justo, las personas que siembran pecado, obviamente cosechan castigo, consecuencias. Todos pagamos las consecuencias de nuestros pecados y nuestras maldades. Así que cuando vemos a alguien en necesidad, debemos ayudarlos, al menos debemos orar por ellos y no atacarlos y no aprovecharnos. En el libro de Amós vimos cuántas veces el Señor los atacaba y les hablaba de lo mal que estaban por aprovecharse de los necesitados y de los pobres. Dios odia eso. Así que eso es todo del libro de Abdías que tengo. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé